Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy Me bien, un alegro, me gusto. alegro. Perdón, te voy a presentar y lo leo. Adriana Muy Kingar bien. es historiadora, doctora en historia, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la Unidad de Investigación en Historia Regional y además es profesora de la Universidad de Jujuy. ¿Correcto? Muy bien, correcto. Tengo buen asesoramiento. Adriana, Sí, ya lo creo. tengo una primera pregunta. Sí. Hay una idea romántica o superficial que ve al malón como un acto único, espontáneo y sin antecedentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el contexto político en el que los habitantes de la Puna tuvieron la idea de llevar adelante este malón, el de 1946? Bien, Que no fue ni espontáneo ni un acto así de ir, así vamos a Buenos Aires y punto. exactamente, Sergio, porque por un lado, este episodio, podríamos decir, si uno comienza como episodio, el malón, ¿no? En sí, Sí, eh, hunde raíces en la larga duración histórica, como decimos los historiadores, ¿no? En un proceso largo de lucha reivindicativa para solucionar la problemática agraria. Entonces uno puede llevar, lo primero que uno se le ocurre como un piso de memoria es los sucesos de Quera, a la vez, en 1874, los muy bien. levantamientos, pero como bien han demostrado los historiadores interesados en esta parte de la historia jujeña y en estos espacios, ya desde la colonia, ¿no? Digamos, esa eh, lucha en forma pacífica, en forma más violenta, para Sí. hacer oír la voz y ser escuchados en sus reivindicaciones. Eh, Como te decía, hay una larga historia de acción reivindicativa. Entonces, por un lado, el malón se inscribe en esa larga duración, pero por otro se inscribe en una coyuntura muy específica, que a la vez es compartida, uno podría decir, en toda la nación, que este Sí, vendaval implicó el peronismo en el país, ajá, y que los participantes, ¿no es cierto?, los puneños que se suman al malón, no van a ser ajenos a lo que implicó ese quiebre, ese terremoto en el sentir de muchos, porque se percibe así, hay ya suficientes, digamos, muestras, yo digo, a lo largo y ancho del país, es decir, podríamos decir desde La Quiaca hasta Ushuaia, por decir, ¿no? sí, Eh, que tiene que ver con lo que significa la acción tan velozmente transformadora que se llevó adelante en esta etapa. Recordemos, para recordar un poquito, el golpe de Estado, el golpe militar de junio del 43. sí, Un par de meses después, Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo, delegaciones de la Secretaría en cada provincia, rápidamente, porque ya existían oficinas del Departamento Nacional del Trabajo en Jujuy, entonces sobre esa estructura institucional se monta esa acción. ¿Qué, sí. qué pasa para los puneños? A ver, vamos ahí. ¿En qué se traduce? Ya al mes, ¿no? Apenas cumplido un mes de producido el golpe y aún antes de que Perón esté en la Secretaría, ya el gobierno militar los delegados, digamos, los interventores federales en Jujuy dirimen conflictos laborales que involucran también a obreros que vienen de la Puna y que están en los ingenios azucareros. Desde Ajá, ese momento, subas de salarios. Una de las primeras medidas de Perón al frente de la Secretaría de Trabajo está dirigida a los ingenios del norte, allá al mes de que o apenas asumido, a fines del 43, que es contra la temida figura y la odiada figura del contratista de trabajadores para las zafras azucareras, ¿no? Era bien, una, hay muchos testimonios que los historiadores pueden rescatar, desde las denuncias de Alfredo Palacios, ¿no? Que visitan en el 30 los ingenios azucareros y ven la forma en que, digamos, a ver, se les imponía condiciones de trabajo coercitivas, y hay denuncias sí, de cómo eran llevados los puneños a los ingenios
además compulsivamente, ¿no? Más allá de que completaban su economía, necesitaban hacerlo, sus economías de subsistencia en la puna, economías básicamente pastoriles, ¿sí? Porque en esos procesos ya de desestructuración no les alcanzaba para completar, ¿no es cierto?, su subsistencia. Sí. Pero bueno, rápidamente, en unos meses, Sergio, muy rápidamente, ellos ven, como pasa con otros obreros, en Buenos Aires, y lo mismo en Córdoba, y podríamos hablar de sectores populares en general, ven el reconocimiento, digamos, a ver, la acción concreta de reformas que venían peticionando y reivindicando, y ven que rápidamente, por decreto, por supuesto, en el marco de un marco político donde no había Congreso Nacional, no había mucho que discutir, eran decretos y se bajaban verticalmente, pero la transformación y esa percepción en su cambio en las condiciones de vida lo vivieron también los puneños. Yo resalto esto porque, por un lado, ¿qué pasa? ¿Cuál era la expectativa de los puneños que el 15 de mayo se ha contabilizado? Marcelo Balco tiene una lista, él contabiliza 170, Sí. ¿no es cierto?, puneños que deciden emprender esa marcha hacia la capital federal. 15 de mayo, la expectativa era poder estar en la Plaza de Mayo el 4 de junio, que era el momento de la asunción de Perón en la presidencia. Querían estar en ese acto. Eso uno puede entender, ¿no es cierto? Eran, como uno dice, había una reivindicación étnica, ¿sí? Pero había una entendible, porque uno puede comparar con racionalidades de lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, había un reconocimiento y unas ganas y un entusiasmo por estar en la asunción de Perón, porque en ese proceso de reconfiguración identitaria se habían hecho peronistas, como pasaba, digamos, ¿no? Digamos, apoyaban a esa figura. Pero no llegaron, ¿verdad? No llegaron a la asunción de Perón. No llegaron, exactamente, no llegaron a tiempo. Ajá. No llegaron ellos de una marcha emprendida a pie, en el que recién logran llegar a fines de julio, ¿sí? Principios de agosto, sí, y se hacen presentes en esa Plaza de Mayo. Una pregunta. Estos maloneros, que también forma parte de esta idea ingenua de que recogieron gente que andaba por el campo y dijeron, vengan, estos maloneros tenían actividad sindical, no eran, algunos digo, no eran que criaban ovejas y nada más. Era gente que tenía cierto conocimiento de cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Exactamente, Sergio. Mira, te apunto una cuestión que es interesante de ver, ¿no? Porque por un lado, cuando uno recorre la impresión en la prensa de la época, por ejemplo, la prensa local de cada pueblito, cada ciudad donde iban pasando, o una ciudad importante, la Gaceta de Tucumán, pues, digamos, ellos iban pasando en su itinerario, y la prensa nacional también, sobre todo en el diario La Nación, se sigue la crónica. Entonces daban cuenta de eso, pintaban esta imagen, ¿no es cierto? De que puede haber sido, seguramente era real, los vecinos, los curiosos que salían a ver de qué se trataba esto. Exacto. Lo veían como personas disfrazadas. En La Nación dice, bueno, este muestrario humano que viene a exponer, y a exponer su forma de vida y a reivindicar que también son argentinos. O sea, ahí empieza esa visión también romántica, porque no se los criticaba, sino que se resaltaba ese exotismo, ¿no? Uno podría decir esa otredad. Y decir, ellos también son argentinos desde la inmensidad de la puna, con su quena, con su erquencho, bueno, así son las estampas que pintan. Y lo que es curioso es cierto, ¿no? Que desde la academia también se ha tendido a veces a quedarse anclados en esta imagen romántica de una reivindicación étnica que sin duda lo fue, pero no fue solo eso. No fue solo eso, porque cuando uno puede, digamos, a ver, no cuando uno puede, sino que después de indagar, como uno siempre dice en los historiadores, bueno, contextualizar, rellenar de contexto todo esto que estamos viendo. Entonces uno ve en primer lugar que no todos, o sea, quienes forman parte del malón, no todos los puneños, son algunos, otros no. Entonces uno, bueno, trata de ver, ¿sí?, qué hay detrás de ello.
claro. o completar el cuadro. Claramente, eso es así. Ahí lo que quieren es solucionar su problemática agraria. ¿Mm? Y para ellos hacerse presente ahí. ¿Quién los comandaba? Porque acá suena, en el diario de Hermógenes, escribe un teniente Bertonasco, que a veces aparece en algunas fotos. ¿Sabemos quién es esa persona? Esa persona, él había trabajado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí? Era de la Secretaría de Trabajo y estaba muy ligado al Consejo Agrario Nacional. Eso es Bien. algo que cuando uno empieza a rellenar el contexto, son cuestiones que hay que tener en cuenta, cuando uno quiere completar ese Sí. cuadro, ¿no? Porque Bertonasco uno puede decir, bueno, el Consejo Agrario Nacional era que estaba comandado en ese momento como interventor de ese Consejo Agrario desde septiembre de 1945 por Antonio Manuel Molinari, un periodista, un abogado, que había sido muy conocido porque había escrito a fines de la década del 40 un libro, El drama de la tierra argentina, que por eso después Perón lo convoca a formar parte, o sea, el gobierno de la intervención después del golpe del 43 lo convoca a formar parte del directorio del Consejo Agrario, y en el 45 es nombrado interventor del Consejo. Y él toma como bandera, o como una de sus banderas, la expropiación de los latifundios de la Puna. Bien, Él bien. toma esa bandera y él ya antes de que Perón sea electo presidente en febrero del 46, o sea, ya antes, en la coyuntura, digamos, preelectoral de finales del 45, sí. va a ser el diario Democracia, que era cuyo propietario era Molinari, el que anuncia la revolución expropiará los feudos de Patrón Costa, ¿no? Entonces lo anuncia como una proclama electoral. Resulta que Perón está en Jujuy el 31 de diciembre de 1945, hay un acto y él dice eso, la tierra para quien lo trabaje, y era una bandera, digamos, levantada fuertemente por el Consejo Agrario y que había focalizado esa mira y lo venía reivindicando, digamos, tenía el foco puesto en las tierras del norte. Pero no era solo discurso, ¿no? Porque ya desde, uno podría decir, octubre del 45, se sabe que por lo menos 6 ingenieros agrónomos del Consejo Agrario estaban recorriendo la Puna y estaban mensurando en Yavi, digamos, sintomáticamente en Yavi y en la gran hacienda de Rodero y Negra Muerta, que tenían en común estas haciendas que eran, digamos, estaban bajo el dominio de Patrón Costa, dueño del ingenio tabacal, ingenio salteño. En el caso de Yavi, arrendándolo a sus propietarios, y en el caso de Rodero y Negra Muerta le pertenecían al Patrón Costa desde el año 1932. Bien. Allí empiezan, esgrimen que había mayor accesibilidad por los caminos, y empiezan ahí e inician los trámites de expropiación en el Consejo Agrario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los maloneros, que deciden emprender esa marcha en la capital federal, tienen una noción, digamos, una experiencia tangible y concreta de lo que quieren conseguir, o sea, sumarse a ese proyecto expropiador en esa coyuntura peronista, que a la vez, porque es bien complejo esto, Sergio, porque a la vez también en una larga o mediana duración hay toda una experiencia política de la Puna en general, ¿sí? Que está de la mano del irigoyenismo tanquista, ¿sí? O sea, hay una línea política en Jujuy dominante en la Puna en cuanto a los apoyos, en cuanto a los votos y la adhesión política que supo concitar. Además, no algo pasivo, ¿no? Los puneños está el caso de Francisco Quipildor, oriundo o caudillo, uno podría decir de esta altura, en Rinconada en los años 20, que llega a ser diputado provincial en los años 20. Un dato de esa coyuntura es que Miguel Tanco, que era este caudillo irigoyenista local, es el que decide pasarse con armas y todo al peronismo. Entonces, el caudillo del peronismo en Jujuy es Miguel Tanco, que a la vez tiene, ¿sí?, como una
bandera de lucha de años atrás ya, de por lo menos 2 décadas de bregar y presentar proyectos que no prosperan porque le toca lo que le toca, digamos, le toca a las generales de la ley, que es el golpe de Uriburu, y lo derrocan claro. como gobernador en el 30, entonces él es perseguido, todo, vuelve fuertemente a escena en esta coyuntura peronista, pero es bien compleja, ya vamos a ir hablando, es compleja la trama porque, te adelanto esto, los maloneros no eran tanquistas, eran Ajá. laboristas, eran si uno, no digo todo, uno no puede generalizar, no sé, Sí, sí. digamos, a ver, No yo se puedo escuchó decir bien, que, no se escuchó bien, perdón. No eran bien, tanquistas, ¿qué eran? eran afiliados, muchos de ellos, o simpatizantes Sí. del Partido Laborista. Ah, bien, Es, correcto. es también interesante para tener en cuenta. Y lo que yo te acotaba, que uno no puede decir que todos lo eran, además se mezcla, todos los que participaron del Malón reconocen después en documentación que uno encuentra a los meses de producido Malón, cuando elevan una nota, por ejemplo, a los legisladores jujeños, y ellos dicen, somos amigos de don Miguel Tanco, el apóstol de la Puna. Ah, qué Pero bueno. sin embargo, uno sabe, gracias a la fuente, que el grueso, en este caso eran queteños, o sea, así como está el distrito de Miraflores, de Casabindo, está Queta en Cochinoca, que, Sí. que dicho sea de paso, más del 90% de los maloneros eran del departamento de Cochinoca. Eran del Ajá. departamento de Cochinoca. La Bien, mayoría bien. era de Abrapampa, del distrito de Abrapampa, y otros, como el caso de Hermógenes Cayo de Miraflores, ¿sí? En este Sí. caso, un grupo de 10 queteños que elevan una nota a los legisladores, ya había terminado la experiencia, como sabemos, la experiencia del Malón de la Paz, pero un año después elevan esa carta y pidiendo que se siga, que se les dé solución, que se traduzca en ley, y dice, somos amigos de don Miguel Tanco, el apóstol de la Puna. ¿Con Qué esto qué quiero bueno, decir? qué bueno. Afiliado al Partido Laborista en un momento, sí, pero también eran tanquistas porque reconocían esto, se reconocían indígenas, ¿sí? Bien. Eh, es Para, complejo, por suerte, como toda realidad social. exacto. Para entender bien, Bertonasco era funcionario público entonces. Era funcionario público, aunque según recuerdo y tengo entendido, él ya estaba retirado. Él ya estaba Ah, retirado y estaba viviendo, había estado en contacto con los pobladores de Abrapampa ya durante un tiempo atrás viviendo en Abrapampa. Y era sí. llegado, esto es importante, vos decías, los dirigentes del Malón. Sobresale como uno de los dirigentes principales un puneño obrero minero, o sea, un obrero de la mina El Aguilar, que Sí. se llamaba Viviano Dionisio. Ajá. Y él había sido candidato del Partido Laborista Jujeño en las elecciones del 24 de febrero de 1946 y había sido electo diputado provincial. Había Qué sido bueno. uno de los 6 laboristas en una legislatura de 22 bancas que había llegado a la legislatura. Es decir, de 22 bancas, 16 pertenecían al Partido Radical Sí. de Tanco, que apoyaba a Perón, que a nivel nacional votaba a Perón. Y las otras Bien. 6 bancas habían sido ganadas por el Partido Laborista, que tenía mucho peso en torno a los ingenios azucareros, entonces triunfan en Ledesma, ¿sí? Sí. Y triunfa en los departamentos de Cochinoca, por eso va representando a Cochinoca, porque antes los diputados eran de cada departamento, va Sí. Viviano Dionisio. También Ajá. en Rinconada, porque ahí en Rinconada se emplazaba Mina Piriquitas, entonces un núcleo, los laboristas son puneños, que vos imagínatelos, en núcleos familiares pastoriles, podríamos decir grosso modo, ¿no es Sí. cierto? En general, porque así se definen como criadores, pero, por ejemplo, el padre de Viviano Dionisio era un criador, pero él había ingresado a trabajar en Mina Pirquitas y se sabe que esa experiencia era fluctuante, o sea, así como migraban temporalmente a los ingenios y volvían a sus comunidades de origen,
Sí, se empleaban por un tiempo determinado en las minas y volvían a sus lugares. No sé el caso concreto de Viviano Denis en esta trayectoria, así que cuánto venían, iban y volvían. Lo que sí se sabe que él se involucra en la organización del sindicato de Mina Aguilar, es candidato, se lo eleva como candidato por el laborismo y triunfa. Y es diputado provincial, es allegado, o sea, tiene un contacto con Bertonasco, que como decía, está viviendo en ese momento en Abrapampa. claro. Entonces, supone que juntos, uno diría, el impulso los dan los dos, o sea, Viviano Dionisio, Bertonasco, y de emprender la logística, uno podría decir. Quiere decir, para concluir Sí, que, con esta parte, que el Malón fue un acto político. ¿Se en puede realidad, considerar sí, un acto político? se puede considerar un acto político con todas las de la ley, y esto es importante reivindicar, porque a mí me interesa reivindicarlo como acto político porque en esas lecturas que se hacían en el momento, que desde la academia se hacen, ¿no? O esas lecturas no dejan de estar impregnadas de esta idea, ¿no es cierto?, de un comportamiento político premoderno, ¿para qué en el interior, y para qué hablar si encima en la periferia de la periferia, podríamos decir, ¿no? Exacto. Entonces se olvidan algo que hay que, porque uno piensa que es una aproximación a la realidad, o sea, son personas que tienen y reconocen su origen, digamos, su raíz étnica indígena, pero Sí, también se perciben como argentinos, aunque yo te recalco esto porque ahí, desde, digo, de nuevo, estudios hasta ahora y contemporáneo, entonces que se olvidan de esa cuestión y tratan de entender al Malón como algo así, ¿no? Literalmente una afirmación étnica frente a los intentos del peronismo de englobarlos digamos, en la idea de nación unificada o de comunidad organizada. Entonces me dice, bueno, no yo estoy convencida porque uno recorre las fuentes, ve los testimonios, bueno, de que de ningún modo, es decir, ellos reivindicaban su raíz étnica y se reivindicaban en ese momento, porque hay fuentes, hay, por ejemplo, a ver, te puedo decir, 21 de diciembre de 1945, el primer centro o comité departamental del Partido Laborista en Jujuy, en toda la provincia de Jujuy, en crearse, es en La Puna, en ajá, Mina Piriquito. Y ellos, bien, y entonces llevan un acta y dicen, y ellos dicen, por decisión libre y espontánea de los ciudadanos argentinos que firman al pie qué para bueno, sumarse al movimiento cívico que desde Buenos Aires, con el Partido Laborista, quiere llevar a la presidencia al general Perón. qué Y bueno. cuando firman uno reconoce los puneños. Esto, o sea, ¿qué quiero decir que reconoce? Uno puede seguir con pistas nominales Sí, sus nombres, en este caso, bueno, en las actas los contrasta con otras fuentes, padrones electorales, que es donde ellos están enrolados, donde sí. figuran en qué año nacieron, donde se les pregunta, ya después te cuento, te voy a contar en su momento cómo figura, cómo se autodefine Hermógenes Cayo, que figura en el padrón, porque ahí figuraba el oficio, Me ¿no es interesa cierto? muchísimo, me interesa, justamente te iba a preguntar eso. Sí, bueno, Contame. si uno lee, yo después te voy a mandar la fotito para que veas esa parte del padrón donde figura Hermógenes Cayo, y él ahí figura, así como, digamos, en medio de criadores y jornaleros, algún empleado, porque ¿no? Van listando alfabéticamente, él figura como pintor. Ah, qué Eso lo bueno. habrá dicho él. Él Sí, dice sí, pintor. En él ese momento, se definía como pintor, sí, sí, qué bueno. así, Qué ahí bueno, figura. Entonces, sí, sí, Sergio. qué Entonces, buen sí, dato. es una reivindicación política, además en un sentido amplio. Uno ya no es lo político solo lo partidario, más allá de que acá hablamos de que adhieren a un partido. Ya de por sí es una acción política, ¿no es cierto? Cuando uno quiere conseguir algo por parte del Estado. En este Exacto. caso era, por un lado, uno tiene que utilizar la imaginación y unir la información que tiene. Entonces, no es difícil imaginar que se entusiasmaban, Sí, muchos de ellos, por decir, queremos estar cuando suba Perón. O sea, tenían una conexión emotiva como en el resto del país pasó,
con Perón seguramente. Y además claro. era una estrategia bien evaluada, bien racionalizada, que había sido seguramente debatida, a ver quiénes se suman, quiénes no, acá tenemos, y de llevar, que eso es lo que no está como fuente, ¿no es cierto? Nunca se encontró, bueno, ese petitorio, decía, pero se sabe por la fuente y lo que se dice, querían conseguir, esa es otra cuestión, la propiedad de Sí. las tierras que ocupaban. Bueno, Eso, a eso fueron, a eso fueron. Eh, a la- eso fue. bien, a eso fueron y voy a la siguiente pregunta. Sí. Ya algo anticipaste de cómo esa extraña marea de puneños iba impactando en las distintas ciudades que tocaban hasta llegar a Buenos Aires. ¿Y qué pasó con ellos en Buenos Aires? ¿Tuvieron apoyo político? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo los recibió el gobierno en tal caso también? Bueno, vos viste que son conocidas las fotos, uno ve la sonrisa de Perón recibiéndolos desde los balcones, pero se sabe de todos modos que fueron alojados en el hotel de inmigrantes, lo cual Sí, tampoco hay que, porque hay interpretaciones que dicen, bueno, ¿cómo será o qué simbólico es que ellos que eran argentinos van a parar al hotel de inmigrantes? Uno puede pensar, bueno, era algo, pues, ¿desde dónde? En algún lado tendrían que alojarse. Yo en particular digo, no sé, o sea, no, no vería... es un detalle nimio eso para la historia. ¿No? Exactamente, entonces están en el hotel de inmigrantes. Desde allí, o sea, mandan, uno puede, cuando uno contemporáneamente lee las actas, por ejemplo, del Congreso Nacional, entonces están los diputados discutiendo esto, dicen, o sea, ahí uno puede notar esto que yo te decía, ¿no? Además de la prensa, uno puede, digamos, estas alabanzas a estos argentinos sufridos que vienen bajando desde las altitudes, y que tenemos que formar una delegación para ir a recibir a nuestros hermanos Collas, dice, por Claro, ejemplo. claro. Ahí, ¿no? Entonces, hay sectores políticos, por ejemplo, sectores conservadores, que uno puede ver como que la suspicacia o la duda, dice, pero ¿quién montó esto? Esto habría que ver quién los dirige, de dónde vienen, qué buscan. Y bueno, eso por un lado como diciendo un apoyo simbólico. El Estado, el gobierno apoya en el sentido que los aloja, se entrevistan con Perón. Sí, Del lado, por ejemplo, del lado jujeño, sin oponerse abiertamente, o sea, sin que esto sea un problema político profundo, del lado del tanquismo, del lado de Miguel Tanco, que a todo esto había sido elegido senador nacional por la legislatura jujeña, eso es a lo que él aspiraba, y es decir, estaba que ya estaba en Buenos penetrado, Aires. Tanco ya él ya estaba en estaba Buenos en Aires. Buenos Aires. Claro, Y claro. se sabe por varias fuentes legislativas, digamos, a ver, cartas abiertas en los diarios de puneños, cartas de legisladores provinciales jujeños que le escriben. Él seguía siendo el caudillo indiscutido del peronismo jujeño, era Tanco, ¿no? Entonces hay una carta que él dice, tengan paciencia, ya como da a entender, estamos hablando con Perón, Perón promete, y Tanco estaba elaborando el proyecto de ley, que no era una improvisación, él ya venía bregando por esto hacía rato, Sí, seguramente con conversaciones con Perón. Entonces, él no estaba, no es algo que apoya activamente el tanquismo, que también uno lo puede entender en clave política. Jujuy es una de las 4 provincias en todo el país en donde el laborismo y el radicalismo disidente, que es el que apoya a Perón, van divididos. El ajá, resto de las provincias siguen la orden de Perón antes de las elecciones, es decir, únanse. Entonces, por lo claro. general va, según cuál era la fuerza mayoritaria, va como candidato a gobernador, por ejemplo, un radical, o al revés, y como candidato a vice, un laborista. Y después así surgen los líos, que ya Félix Luna escribió los líos en los gobiernos provinciales, una vez se arman, hay intervenciones en todas las provincias, y Jujuy no. Jujuy no, y tiene que ver con esto, que van divididos y avasalla el tanquismo en esas elecciones, esas excepciones de diputados laboristas que se ayornan bien, no hay conflicto entre ellos. Bien, Y, bien. ¿no? Entonces, digamos, apoyo político, por lo menos no tienen, digamos, no hay una falta de apoyo tampoco. Se supone, bueno, no se supone, sino que en el diario de Hermógenes también él da cuenta
cuando llegan a Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, y firman, ¿no? Él da cuenta que los maloneros firman un cartel donde estaba la figura de Domingo Mercante, el Mira, gobernador laborista de la provincia, que había ganado con el laborismo en la provincia de Buenos Aires, y que el laborismo defendía, o había reivindicado en su último momento, como compañero en la fórmula de Perón, y que qué después bueno, Perón decide llevar ¿no es cierto?, a Hortensio Quijano. claro. Pero, o sea, es indudable que hay una elección política, o eran laboristas, o eran tanquistas, igual le reconocían a Tanco, se sentían cercanos a él, ¿sí? Sí. Vos, Pero, perdón, eh, vos nombraste al diario de Hermógenes y sí, casi al final dice, el jefe que nos llevó nos ha tenido para carnaval. Está en la página 48 del librito que publicó el Museo José Hernández, ¿no? sí, 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 Eh, sí, sí. es decir, allí hay una frustración de parte de Hermógenes y seguramente de sus compañeros del malón, ¿no? De los maloneros. Seguro, Eh, seguramente. ellos o los van de Buenos Aires con sentido de fracaso. Contanos de eso, por favor. Sí, porque como esa, y te cuento en qué coyuntura también se produce, o sea, no es casual que 3 días antes de que Perón decide, no sé, bueno, manda a la gendarmería, ¿sabes? Se los desaloja violentamente, se los encierran en los ferrocarriles del Estado y bajan, tenían orden de no bajar hasta llegar a Pampa, ¿no? Wow. Entonces algo muy, que es, claro, muy criticado e incomprensible, porque hasta ahora es como si uno dijera, bueno, puede haber conjeturas de que qué le pasó, por qué hizo eso Perón, qué necesidad, uno podría decir, ¿no? Exacto. Eh, y a la hora de interpretar, vamos a los Hermógenes que me decías, a la hora de interpretar, muchos dicen hacia un nivel general que yo creo que puede ser, ¿no es cierto? Decía, Perón, si uno ve otros episodios donde, por ejemplo, huelgas de obreros ferroviarios, todo, Perón, hablando en general, no era una persona que se dejaba o era propenso a dejarse presionar por las bases. Así en general se dice así, o sea, de que él tenía su tiempo y si lo iba a hacer, lo hacía. Pero eso de que, ¿no? Yo creo que en esto es una impresión mía, en este Sí. conocimiento por charlas que tuvo con Perón, me parece que en eso era de Tanco, que intuía que esto no le gustaba, habrá escuchado estas cosas, no le gustaban. Sí. Pero más allá de eso, en la coyuntura, decía, donde eso se produce, es de eh, renuncia, de cierre, ¿no es cierto? Digamos, a ver, Perón le baja el pulgar a Molinaria, Viravent, al Consejo Agrario, hay una ruptura con ellos, y con Ajá. esta línea que presionaba para una profundización de la reforma agraria del peronismo. Entonces ese Sí. límite se muestra rápidamente como es conocido, ¿no? Hasta acá Perón iba a llegar. Claro. Más allá de que después, ya vamos a ver, que tiene sus frutos esta acción, no es que quede en el vacío. En lo inmediato, bueno, es una de las incógnitas, igual cuando Hermógenes refiere a eso, dice, sí, nos trajeron, como diciendo acá, es una frustración grandísima, además no se termina, es algo que no se termina de dilucidar, hay conjeturas, ¿por qué Perón? Porque es él el que decide y manda, ¿no? Hay una entrevista después que él se entrevista con después de que ocurre esto, porque esto ocurre a fines de agosto, y en septiembre Viviano Dionisio, junto con Luis Cruz, que era otro jujeño, digamos un purmamarqueño, Sí. que en ese momento era senador nacional por Tucumán. Sí. Él estaba de Tucumán, pero era jujeño, se entrevistan con Perón a raíz de esto, pero no es algo que haya como trascendido, es difícil para explicar y justificar, o sea, como decimos, qué necesidad de con esa violencia y en esos términos, ¿no? Es algo que queda para Adriana, otra pregunta. Sí, Yo sé que posteriormente a esta experiencia del malón del 46, se le entregaron tierras a los maloneros y a otra gente de la Puna. Como para cerrar, contanos de eso y cómo valorás esa experiencia del malón, por favor. bien.
Dale, bien, Sergio. Claro, lo que, como yo digo, uniendo las dos preguntas, yo valoro, digamos, me parece importantísima, ¿no? Esta experiencia política de Malón, ¿no? Una experiencia de lucha, que demuestra además una estrategia, más allá del costado emocional, que como yo digo, no solo lo tienen los puneños, es totalmente comprensible por lo que significó el impacto identitario del peronismo en todo el país, ¿sí? Eh, tuvo el efecto importantísimo de situar en la escena, de poner en la escena política un Sí, problema que podría haber, durante mucho tiempo era de los legisladores del norte, Salta y Jujuy, y el gobierno nacional, y de las tratativas y vueltas. Acá lo pone en un lugar importante de la escena nacional y durante mucho en la prensa, qué ¿no? Y que bien, queda en la opinión pública. Es algo qué bien. que quedó, más allá de que quedó en la memoria de lucha de las generaciones sucesivas, ¿no? Ajá, ajá, Algo, de todas maneras, en el año 47, o sea, no mucho tiempo después, al año, un año y 3 meses después del Malón, él presenta en el Senado su proyecto de expropiación de los latifundios de la Puna que pertenecieron a aborígenes, así lo dice, ¿no? Y logra sanción, con loas y aplausos se sanciona. sí, Ahora, hay otra cuestión que para mí tiene que ver con ese modus operandi político de Perón, que Perón espera 2 años para promulgar esa ley. Pudiendo haberlo hecho en ese momento, demora 2 años. Mientras sí, tanto, se oye esa iniciativa y entonces cuando la prensa ya lo expone, es un decreto, el decreto de Perón, ¿no? Promulgando, es un decreto de expropiación, explícitamente no es que esté promulgando la ley de tango, pero en la letra es la misma, sí, prácticamente la misma. Pero es Perón el que entonces concede, hace esa concesión. Ahora, se expropian los latifundios, pero algo muy interesante de ver es que el proyecto no dice que se va a entregar en propiedad, es un proyecto de fiscalización, ¿sí? Es muy interesante porque en realidad era el proyecto que venía defendiendo Tanco desde... Tanco decía, no hay que entregar, no era partidario de entregar en propiedad la tierra a los habitantes, porque esto ya históricamente había sí, pasado con las Yoscaba, es decir, se le entrega en propiedad, los grandes capitales a lo largo de 1 o 2 generaciones vuelven a comprarlos, vuelven a concentrar la tierra y tenemos el mismo problema proyectado. Entonces, además estaba la cuestión de cómo solucionar el acceso a aguadas, de cómo, digamos, a ver, de esta forma de trabajo comunitaria que había que preservar porque si uno parte en parcela, unos iban a tener agua, otros no, son terrenos amplios de pastoreo trashumante, o sea, eso lo tenían claro, pero no solo Tanco, una inmensa mayoría de puneños bregaban políticamente por la fiscalización. Y esa es claro. otra clave que me parece interesante de seguir dilucidando. No digo que ya que eso son como ideas que uno va viendo, pero hay algo en común. A ver, yo te decía que los maloneros se reivindican y muchos son afiliados, además lo siguen al diputado triunfante del Partido Laborista, que en su plataforma, antes para las elecciones, que finalmente, bueno, en Cochinoca gana el laborismo, ellos hablan del programa de colonización de las tierras y parcelamiento, que era el programa del Consejo Agrario. Entonces ahí uno podría llegar a encontrar una clave que une la política no en el aire, no diciendo, bueno, soy laborista solo porque, bueno, la experiencia sindical en las minas, sino que el programa del Consejo Agrario, y es una bandera que recoge el laborismo, hablaba sí de entrega en propiedad de la tierra, Ajá. cosa que el programa de fiscalización no. Entonces puede ser una interesante clave que con todo, con todo derecho y expectativa, porque eso es algo que, y ahora uno con la segunda pregunta que nos retrotrae hasta hoy, porque digamos, ¿no? La tierra, como vos decías, se expropia, se Sí, entrega en usufructo, eso sí, o sea, se pasa, lo mismo en parteaguas importante, porque ya no eran dueños ni Pato Costas, ni la Hortensia Campero en Yavi, ni Vicente Garay en Queta, ahora es el Estado, es más ajá, benévolo, y es así, ¿no? Entonces, lo que sí
con los límites que uno podría ver al pasar de las generaciones, ¿no? Hoy en día es muy interesante porque todavía se reivindica el malón. Cuando ahora se quieren escriturar tierras, es un antes y un después, también toda la legislación, el nuevo derecho indígena muy reciente, ¿no? Para escriturar a comunidades, cuando se luchaba con ese horizonte, también se reivindicaba, además de que era todo centralmente el malón. Y hoy en día uno sabe que hay familias puneñas que quieren la propiedad comunitaria y otras que quieren la propiedad individual. Es algo que uno podría entenderlo, porque quieren pasárselo a sus hijos, ¿sí? Y otros que, bueno, Claro. Son como uno dice, no homogeneizar racionalidades, expectativas, la realidad es más compleja cuando uno la analiza así, ¿no? Y para concluir, podríamos decir que el problema está vigente en función de lo que acabas de decir. Sí, es un problema no saldado. El mal utilizó este problema porque otorgó un piso de memoria, ¿sí? Y de reivindicación para seguir en la lucha, y los reivindican unos y otros. Unos y otros, ¿a qué me refiero? Hoy en día, ¿no? Hoy en día es algo que está, digamos, en el tapete, en estrados judiciales, digamos, reivindicaciones por conseguir una titulación individual, en medio de fuertes incentivos para la titulación comunitaria, que cumple también un rol, digamos, determinado, que es la viabilidad de las explotaciones en la puna, ¿no? Y es algo que quieren título individual y formar cooperativas, por ejemplo, para contarte, Sergio. Es un problema, una cuestión que no está saldada del todo, y tiene que ver con opciones políticas, preferencias. Yo ya, digamos, desconozco los ribetes políticos de esa problemática hoy, digamos, ¿no? En torno al malón y todo lo que pasa permite encontrar un hilo y quizás, bueno, reivindicar, ¿qué diría yo? Reivindicar esa complejidad, esa diversidad, esas opciones digamos, o esas expectativas o motivaciones de reivindicación étnica al lado, sin que entre en contradicción, de reivindicaciones políticas. ¿Sí? Claro. Y de ser, porque lo que vos empezaste esta entrevista diciendo o aludiendo a imágenes muy simplificadas y románticas, entonces que despojan, yo digo, de la humanidad, ¿no es cierto? Es como que los colocan a los puneños y de esa época como fuera de lo que nos pasaría a cualquier otro ciudadano argentino, ¿no? Con todas esas complejidades de identidades y de... Ellos sentían argentinos, se reivindicaban argentinos y también indígenas, y sin dejarse llevar, que es importante, no es como que se dejaron llevar, ¿no es cierto? Fue una elección racional. Por supuesto, siguen a dirigentes, como decía Hermógenes, porque bueno, alguien les propone, se gesta en algún momento y están los que quieren ir y los que no, y además individualmente cada uno tiene su expectativa. Claro. Adriana, clarísimo, clarísimo, completo, lleno de información, de cosas realmente que ayudan a comprender lo que fue el malón. Te agradezco muchísimo. Muy amable. Sergio, la agradecida soy yo por la invitación. Espero que realmente haya estado claro. No, está claro y es un aporte a la exposición que estamos haciendo. Te agradezco mucho. Que sigas bien. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Adiós. Sergio.